ese sería el límite superior. La línea curva occipital superior, ambas, ¿no? Tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo. Y la parte inferior, no sé si alcancen a ver todos en la imagen, aquí se ve una línea horizontal amarilla muy delgada. Esa línea pues está más o menos referenciando lo que sería el borde superior del hueso omóplato. El límite inferior entonces corresponde al borde superior del hueso omóplato. Obviamente tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, ¿cierto? Esa línea horizontal imaginaria que se traza. Bueno, esta imagen pues ya es común para todos. Entonces se diseca la piel y ¿qué es lo primero que encontramos? Pues aquí dice tejido adiposo, pero técnicamente ¿cómo se le debe decir? Tejido celular subcutáneo, que dependiendo de la calidad de la dieta pues será bien grueso o bien delgado. ¿Está claro? Ya todos han sufrido por eso, ¿sí o no? Bien. Quitamos el tejido adiposo, el tejido celular subcutáneo, y entonces encontramos ya los músculos, pero esos músculos envueltos dentro de su membrana periférica que se llama la ¿qué? Aponeurosis. La aponeurosis que recubre cada uno de los músculos. En esas aponeurosis pues uno siempre ya va a encontrar grande cantidad de vasos sanguíneos, bien sea arterias o venas. Muy pequeños, ¿no? Ahí se magnifican pues para evidenciar su presencia. La capa aponeurótica ya exclusivamente. Quitamos la aponeurosis y encontramos esto que es ya la parte muscular. ¿Listo? Común para ya todos ustedes. Entonces, pongan atención. ¿Cómo vamos a estudiar esto? O la ubicación de los músculos en la nuca. Entonces, 4 planos. Vamos acá primero. 4 planos, entonces, o están dispuestos los músculos de la nuca. Los enumeramos del más superficial al más profundo. Entonces, en el primer plano vamos a encontrar un solo músculo, ya todos lo han visto y se llama el músculo trapecio. No todo, unas fibras nomás, ¿cierto? Porque la otra parte está en el dorso. Un segundo plano, hay 2 músculos, también ya varios lo han visto. Uno se llama el esplenio y el otro lo podemos llamar angular del omóplato o elevador de la escápula. Ese sería en el segundo plano. Vamos al tercer plano. En el tercer plano encontramos estos 2 músculos, aunque la teoría dice que son 3. Ahorita cuando le demos transcurso a la clase vemos cuál es. Lo que pasa es que yo nunca lo he podido ver. Me he tomado la molestia de tratar de disecarlo, pero nunca lo he podido ver. Entonces, el músculo complejo mayor, ahorita vemos que también tiene otro nombre que se llama como semiespinoso de la cabeza. Y el complejo menor, que le podemos decir el largo de la cabeza. El otro músculo, el tercero que les digo, se llama el transverso del cuello, por si lo quieren anotar de una vez. ¿Dime? Uno solo, pero ahorita vamos a ver. Pues que un fascículo se inserta en las apófisis transversa, entonces lo llaman el esplenio del cuello. Y el otro fascículo se inserta en el hueso occipital, entonces llaman el esplenio de la cabeza, pero finalmente es un solo músculo. Ahorita en la imagen los vemos. Bien, y por último llegamos al plano más profundo, el cuarto plano. Hay 4 músculos a cada lado, obviamente. 2 de ellos los llamamos rectos posteriores, uno mayor y menor, y 2 de ellos los llamamos los oblicuos, uno mayor y uno menor. Oblicuo mayor y menor de la cabeza, ¿no? Para contextualizarlo bien. Bueno, eso de todos modos lo vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, ok. ¿Cuál es que? Ya me acuerdo. Bueno, me devuelvo acá esta imagen, no sé por qué me quedó al revés.
Esto es solamente como de estrategia, ¿no? Vamos a ir viendo unas imágenes y para ir condicionando la información. Entonces recuerden, cuando uno habla de músculos estriados esqueléticos, entonces condiciona cierta información. La primera, el nombre del músculo, ¿cierto? Vamos a ir ubicándolos. Primero por planos, ¿cierto? Eso ya está claro. Segundo, el nombre del músculo. Luego hacemos referencia a esto que dice origen, pero hace referencia a la inserción de origen. O sea, desde dónde nace el punto fijo, por decirlo de alguna manera, que tiene ese músculo. Luego hacemos referencia a la dirección de las fibras, que para mí es lo más importante. Luego hablamos de la inserción, que sería el otro extremo donde se inserta ese músculo, que ese sería el extremo móvil, ¿cierto? Aunque hay algunos músculos que tienen sus dos extremos móviles, eso lo referenciaremos si se presenta la condición. Aquí hacemos referencia a su función, para qué sirve ese músculo. Y por último, la inervación, los nervios que inervan motoramente, obviamente, ese músculo, pues para que cumpla su función. Bueno, entonces comencemos en el primer plano. Recuerden que es el más superficial, ya dijimos que era el músculo ¿qué? Trapecio. Trapecio. En esta imagen estamos viendo los dos trapecios, ¿no, muchachos? El del lado derecho y el del lado izquierdo. ¿Listo? Miren la imagen. Los dos trapecios, el del lado derecho y el del lado ¿qué? Izquierdo. Entonces miren acá. Primero voy a mencionar las inserciones de ¿qué? De origen. Y son estas, que van acá. ¿Listo? Y las voy a mencionar en orden. Desde arriba hasta ¿dónde? Hasta abajo. ¿Está claro? Entonces miren para que vayan copiando. Entonces, ¿dónde se inserta? Entonces, se inserta en la línea curva occipital ¿qué? Superior. O sea, acá. En el hueso ¿qué? Occipital. Línea curva occipital superior. Siguiente, ¿dónde más se inserta? En la protuberancia occipital externa. ¿Recuerdan? Memoria fotográfica. Desde la protuberancia occipital externa hasta el vértice de C7 había una estructura que se llamaba ¿cómo? El ligamento nucal. Entonces se inserta sobre el ligamento nucal. ¿Listo? ¿Y dónde más se inserta? Pues de aquí hacia abajo, sobre las apófisis espinosas, desde la primera vértebra torácica hasta la vértebra T10. Cuando se da esta condición de T1 a T10, puede que sea hasta T11 o puede que sea hasta T12. Hemos dicho que el ligamento nucal iba hasta C5, C6 y C7. ¿Cómo? Que hemos dicho que el ligamento nucal iba hasta C5, ¿sí? Hasta el vértice de la apófisis espinosa es C7. ¿De C7? C7, sí. Ahí es que se adelgaza y ya se continúa como ligamento supraespinoso. Bueno, ¿listo? ¿Está claro? Entonces miren, que esto es con lo que yo más molesto, sobre todo para poder identificar los músculos en el anfiteatro. Entonces, desde estos sitios de inserción, las fibras, ¿qué dirección toman? Entonces miren, las más superiores se dirigen ¿hacia dónde? Hacia abajo. Las medias tienen una orientación lateral, o sea, se van hacia la parte lateral. Y las más inferiores son ¿qué? Ascendentes, oblicuas hacia arriba. O sea, finalmente uno puede decir que todas las fibras del músculo trapecio son ¿qué? Convergentes. Todas se dirigen hacia un sitio común. ¿Dónde se da la inserción de esas fibras? Entonces, comenzamos acá. Primero, nos ubicamos en el hueso ¿qué? Omóplato. El omóplato tiene dos partes que las vamos a aprender al final del semestre cuando veamos el omóplato miembro superior. Una se llama la espina y otra se llama el acromio o acromión. Entonces, en la espina se inserta en su labio superior y en el acromión en el borde medio. Ahora, que sea el borde tal, realmente para mí eso no es importante. Lo relevante es que usted sepa que se inserta en el omóplato, en la espina y en el ¿qué? Acromión.
¿Y dónde más se inserta? En el otro hueso del hombro, que es la clavícula. Exactamente se inserta en el borde posterior de la clavícula. Uno puede condicionarlo diciendo que en el tercio lateral o en la parte lateral del borde posterior de la clavícula. Es obvio que se inserta en el borde posterior, ¿no? Porque ese músculo no está por delante, sino que está por ¿dónde? Por detrás. Siempre tiene su lógica. Bueno. Entonces miren, para ir uno entendiendo. Las inserciones que están sobre la línea media son las fijas, las que no se van a ¿qué? A mover. O sea que el extremo que se va a mover, ¿cuál es? Este, ¿cierto? Entonces pongámosle lógica. Si estas fibras superiores que son oblicuas hacia abajo se contraen, ¿qué le van a hacer al hombro? Lo van a elevar. Entonces va uno poniéndole lógica. Entonces veamos cuáles son las funciones del músculo trapecio. Entonces primero, eleva los hombros o los lleva hacia arriba. Eso pues, decir lo mismo de varias maneras pues no tiene problema. Ojo, estoy hablando de las fibras solamente ¿qué? Superiores. Miren la siguiente función, aquí dice extensión de la cabeza y pongo cabeza entre comillas. Ya les he repetido hasta la saciedad. La cabeza no es la que se mueve, la que se mueve ¿quién es? La columna cervical. Entonces, miren muchachos, extensión de la cabeza es cuando hago este movimiento. Entonces cuando hago este movimiento se están contrayendo las fibras tanto del lado derecho como las del lado ¿qué? Izquierdo. O sea, se contraen ambos trapecios. Exactamente las fibras ¿qué? Superiores, ¿no? Siguiente función, dice rotación de la cabeza entre comillas al lado opuesto. O sea, rota la cabeza al lado opuesto del músculo que se contrae. ¿Ahí cuántos trapecios se están contrayendo? Uno solo. Para poder rotar la cabeza, entonces se contrae uno solo. Si usted la rota a la derecha, se está contrayendo el del lado izquierdo. Esas mismas fibras superiores hacen este movimiento que se le puede decir inclinación lateral o flexión lateral, ¿no? Inclinación o flexión lateral, uno dice, o por lo menos yo no digo, lo dicen los libros, yo por eso siempre lo pongo en ¿qué? Entre comillas, porque yo sé que no es la cabeza sino la ¿qué? La columna cervical la que hace el movimiento específicamente. Una pregunta. Señora. No entiendo muy bien la diferencia entre origen y inserción. Vuelvo y repito, el origen es una ¿qué? Inserción. Lo que pasa es que lo condicionamos a que el origen es la inserción del músculo que no va a tener ¿qué? Movimiento. Esa inserción siempre va a estar quieta. En cambio este extremo que es la inserción, ese es el extremo que va a tener movilidad. Vuelvo y repito, algunos músculos, no todos, pero algunos, sus dos extremos pueden ser ¿qué? Inserciones, o sea, ambos extremos tienen ¿qué? Movimiento. Por ejemplo, miren, los músculos isquiotibiales, de la región posterior del muslo. Yo puedo hacer este movimiento o puedo hacer este. Los dos extremos se están moviendo o los dos extremos quedan fijos. No es el caso del músculo ¿qué? Trapecio. Bueno, siguiente función. Dice, lleva el omóplato hacia la línea media, o sea, hacer este movimiento. O podría decirse llevar los hombros hacia dónde? Hacia atrás, es lo mismo, ¿cierto? Ojo, ahí la función las están haciendo son las fibras ¿qué? Medias. Y por último, miren, dice abajo, desciende los hombros. Entonces uno dice, pero ¿cómo carajo desciende uno los hombros? ¿Cierto? Pues cuando tenemos los brazos levantados, las extremidades superiores, y estamos ¿qué? Colgados, y nos queremos ¿qué? Elevar, o sea, hacer este movimiento, el movimiento de trepar. Entonces cuando yo me estoy trepando, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando los hombros ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, esa función, ¿quién la hace? Las fibras inferiores del músculo trapecio. Si se dan cuenta, es consecuente. La mayor cantidad de fibras están ¿dónde? Abajo. Porque esa es la función más difícil. Porque usted debe trepar todo su cuerpo y pues su cuerpo debe pesar bastante. Entonces debe haber mayor cantidad de ¿qué? De fibras para mayor potencia. ¿Listo?